Mi nombre es María Gracia Lara, alumna de la sección 9 de segundo año. En este video vamos a hablar un poco sobre el SB, o también llamada enfermedad cerebrovascular. Vamos a hablar primeramente de su anatomía. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es la parte más grande del encéfalo. Se encuentra ubicado al final de la médula espinal dentro de la bóveda craneal. Su principal función es controlar el cuerpo del ser humano y en él también reside la memoria y la conciencia. A su vez, esto se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que se encuentran recubiertos por la corteza cerebral. A su vez, los hemisferios se dividen en cisuras y en lóbulos. El primero que vamos a encontrar es el lóbulo frontal. Se encuentra detrás de la frente y este está a cargo del movimiento. Y a su vez, tiene una pequeña parte que está a cargo de la personalidad, la conducta y el pensamiento. Tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra en la parte detrás del lóbulo frontal de manera superior, y este está a cargo de la percepción del lenguaje. Y tenemos el tercer lóbulo, que es el lóbulo temporal, que se encuentra, lo podemos encontrar en la parte lateral e inferior del encéfalo, y este está a cargo de la memoria. Y tenemos el lóbulo occipital, que este lo podemos encontrar en la parte posterior de la cabeza, y este está a cargo de la percepción de la visión. Existe un quinto lóbulo llamado la ínsula de Rey, que se encuentra en el medio del cráneo y se encuentra recubierto por los demás lóbulos. Vamos con la irrigación cerebral. La irrigación cerebral se da principalmente por dos grandes arterias. Las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas transportan sangre desde el corazón a lo largo de la parte anterior del cuello. Y las arterias vertebrales transportan sangre también desde el corazón a lo largo de la parte posterior del cuello. Tenemos que saber que en el cerebro las arterias vertebrales se unen para formar otra arteria, llamada la arteria basilar. La arteria carótida interna y la arteria basilar se dividen para formar otras ramificaciones de arterias. Allí entran las arterias cerebrales. Después de esto, estas arterias se unen para formar un polígono, llamado el polígono de Willis. De allí emergen otras ramificaciones de arterias que son las encargadas de transportar la sangre rica en oxígeno al resto del cerebro, más o menos en un 80%. Cuando existe una obstrucción a nivel de las arterias principales, ya sea de la arteria carótida interna o de las arterias vertebrales, la persona puede estar presentando una enfermedad cerebrovascular si esa persona aún así no tenga ningún tipo de síntoma. Ahora vamos con ¿qué es una enfermedad cerebrovascular? La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica en común se debe cuando existe una disfunción focal del tejido cerebral, que esto significa que existe un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros sustratos. Vamos con su fisiopatología. El volumen sanguíneo es aproximadamente de 15 y 20% según el gasto cardíaco total de 550 y 750 mililitros de sangre por kilogramo de tejido. Cuando no existe una buena irrigación puede causar un parenquima cerebral y funcional, lo cual puede empeorar con el tiempo. Vamos con su clasificación. La clasificación más simple es cuando se clasifica en isquémica y en hemorrágico. Vamos a hablar primeramente de la isquémica. Es una de las más comunes en las enfermedades cerebrovasculares. Se ve cuando existe un estrechamiento o una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos del cerebro. Esto se puede obstruir ya sea por tejido adiposo que viaja a través de la sangre y se acumula allí. A su vez, esto se divide en transitorio, progresivo y establecido. El transitorio dura pocos minutos, pero puede ser el más importante, ya que puede ser el comienzo de una enfermedad cerebrovascular. Tenemos el progresivo, que dura entre 24 y 72 horas, y tenemos el establecido, que dura más de 72 horas. A su vez, esto se divide en apoplejia. ¿Qué es la apoplejia? Se define como que no existe un buen funcionamiento del cerebro, ya que existe una alta irrigación allí en el cerebro. Luego de esto tenemos la fisiopatología. La oclusión repetida de un vaso sanguíneo puede causar repentinamente que no haya una buena irrigación en el tejido encefálico que irriga. Si existe una obstrucción total del tejido o el flujo sanguíneo, puede causar la muerte del tejido encefálico entre 4 y 10 minutos. Cuando es menor a 16 y 18 minutos por 100 gramos de tejido por minuto, puede causar un infarto. Y cuando es menor a 20 minutos por 100 gramos de tejido por minuto, puede causar una isquemia sin infarto. Ahora vamos con su etiología. En la etiología vamos a encontrar principalmente una arteriosclerosis, enfermedades cardíacas y también podemos encontrar hipertensión. Ahora vamos con la clínica. La clínica va a depender netamente de la arteria afectada.
Si es en la arteria cerebral media, tenemos que saber si existe una obstrucción parcial o una obstrucción total. Si existe una obstrucción total, vamos a encontrar vértigo, visión doble y hemiparexia. Y si existe una obstrucción parcial, vamos a encontrar que la persona con esta patología no va a tener la fuerza suficiente en manos y brazos. Si existe una obstrucción en la arteria cerebral anterior, vamos a encontrar una hemiparexia crural contralateral. Y si existe un problema en la arteria caroidea anterior, vamos a encontrar una parexia crural y déficit neurológico. Vamos con los subtipos. Lo primero que vamos a encontrar es la apoplejía embólica, que causa aproximadamente el 20% de las apoplegias isquémicas. Vamos con la apoplejia embólica arteroarterial. Esto quiere decir que unos trombos de las placas arterioscleróticas se embolizan hasta llegar hasta los vasos intracraneales. Ahora vamos a encontrar el infarto cerebral en vasos pequeños. Esto quiere decir que existe una necrosis residual en la oclusión de una arteria pequeña en el encéfalo. Vamos con la fisiopatología. Es muy importante tratar esto de manera rápida e inmediata, ya que las TIAs pueden ser consecuencia de una embolia encefálica o también pueden ser una trombosis en un vaso intracraneal. Vamos con su etiología. En la etiología vamos a encontrar una obesidad, hipertensión, coágulos de sangre y daño a los vasos sanguíneos. Después de hablar de la enfermedad cerebrovascular isquémica, vamos a hablar rápidamente de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Esto se da principalmente por la ruptura de vasos sanguíneos, lo cual causa un exagerado flujo sanguíneo en el cerebro y causa la muerte de distintas células. A su vez, esto se divide en hemorragia intracraneal y hemorragia subaracnoidea. Vamos primeramente con la hemorragia intracraneal. Es aproximadamente el 10% de las enfermedades cerebrovasculares y tiene una gran tasa de mortalidad. En la etiología principalmente vamos a encontrar una hipertensión arterial. ¿Qué significa esto? Que el flujo sanguíneo va con fuerza hacia las paredes de las arterias, lo cual causa la ruptura de las mismas. En los factores de riesgo vamos a encontrar que puede ser por la obesidad o también puede ser por un consumo excesivo de cigarrillos. La clínica. La clínica simplemente vamos a encontrar una cefalea intensa en el diagnóstico. Para poder diagnosticar esto vamos a necesitar una tomografía computarizada, una resonancia magnética, análisis de sangre para analizar la glucosa y análisis de sangre para poder observar si se está coagulando de manera correcta. En el tratamiento vamos a necesitar apoyo médico y algunas veces se necesita cirugía para retirar este flujo sanguíneo excesivo y un monitoreo constante para observar las complicaciones o si existe algún proceso en el mismo. A su vez, esto también se divide en parenquimatosa y ventricular. La parenquimatosa se define como una excavación aguda en el parenquima secundario. En más o menos el 85% se define como primario, que quiere decir que existe la rotura de vasos pequeños o también de arteriolas pequeñas del tejido que recubre el encéfalo. Vamos con su etiología. En la etiología vamos a encontrar los principales. Tenemos que saber que esto se divide en dos, secundaria o primaria. En la primaria vamos a encontrar arteriosclerosis, ruptura de un aneurisma vascular y también vamos a encontrar angiopatía amiloide. En la secundaria vamos a encontrar vasos neoformados y ruptura de los vasos sanguíneos. En la clínica, la filtración de pequeños coágulos de sangre puede ser la causa de una cefalea grave. Vamos con la hemorragia ventricular. Se define ventricular cuando la sangre es procedente de los ventrículos cerebrales. Tenemos que saber que se define primaria cuando la sangre es procedente del sistema ventricular. En su etiología principalmente vamos a encontrar hipertensión y un trauma cerebral. Vamos con la clínica. En la clínica vamos a encontrar cianosis, bradicardia, convulsiones y también podemos encontrar apnea. Vamos con el diagnóstico. En el diagnóstico es muy importante ya que vamos a editar estudios hematológicos. Es muy importante prestarle atención a los números específicos de plaqueta y PTT por si existe una coagulopatía. En el tratamiento es muy importante revertir si el diagnóstico dice que existe una coagulopatía. Ahora vamos con la hemorragia subaracnoidea. Se comprende cuando existe un sangrado espontáneo en el espacio subaracnoideo, comprendido por el espacio interno, o sea la pira madre, y el espacio medio, el aracnoides, de tejido que recubre el encéfalo. En la etiología principalmente se da cuando existe algún trauma o por un aneurisma. Vamos con los síntomas. Normalmente el aneurisma no suele presentar ningún tipo de signos ni síntomas,
pero si existe una presión a nivel de de un nervio puede presentar una audición doble, o si existen pequeñas filtraciones de sangrado puede causar la cefalea grave. En el diagnóstico vamos a necesitar una tomografía computarizada, una resonancia magnética y vamos a necesitar también una angiografía cerebral. En el tratamiento vamos a necesitar atención hospitalaria y cirugía para si existe algún problema. Sigan viendo los videos de mis compañeros para que aprendan de esta carrera.